Bobby Toronja vive en el supermercado junto a sus amigos, Don Pepino, su mejor amigo Tomatillo y su amiga Fresi Fresita. Amigos, vamos a acomodar los estantes. ¡Buena idea, Bobby! Yo ayudo. Y yo también. ¡Genial, equipo! Amigos, vamos a trapear el piso. Sí, Bobby Toronja. Juntos es más divertido. Yo sigo. Equipo genial. Equipo, hora de acomodar los refrigeradores. Sí, Bobby, manos a la obra. Yo abro la puerta. Y yo limpio el frente. Perfecto, equipo. Hola, amigos, vamos a la carnicería. Claro, Bobby Toronja, vamos. Sí, ayudemos. Organizar el... Perfecto, equipo. Amigos, vamos a la pescadería. Sí, vamos. Allá voy. Llegamos, organicemos. Perfecto, equipo. Vamos, amigos, a las cajas. Sí, Bobby, vamos rápido. Acomodemos el dinero ya. Listo, equipo unido. Ahora sí estamos listos para la gran llegada de los 100 suscriptores. ¡Vamos, amigos, a la entrada! Sí, Bobby, vamos todos. La multitud nos espera. ¡Pasen, 100 suscriptores! ¡Sean bienvenidos! ¡Bienvenidos, amigos! ¡Qué alegría verlos a todos! Sí, esto es increíble, la felicidad nos invade. ¡Vamos con todo el corazón! Oh. Hola, ¿cómo están? Como saben, he llegado a los 100 suscriptores. Tal vez para algunos no es tanto, pero para mí es como ganar la placa de diamante rojo. Pero ya de verdad, gracias, muchas gracias de verdad. Sin ti no hubiera subido este video, sin ti no hubiera llegado hasta aquí, o sea, de verdad, muchas gracias. Y por eso vamos a ver mis estadísticas. Bien, pues aquí tenemos las estadísticas. Aquí vamos a ver nuestra meta semanal. Capturaron durante la semana pasada 5.000 visitas nuevas y suscriptores. Está chido, está chido. También este short generó la mayor cantidad de comentarios. Oye, me demasiado. Sigo comentarios. Ya está saliendo. Bueno, aquí ya terminamos. Y podemos ver aquí 51.9k de vistas, 702 me gusta, 86 comentarios y 28 veces que se compartió mi contenido. Está chido. También vamos a también alguien mixeado mis vídeos. Este canal aquí que Stop at the corner of the girl next door. Night mail crossing the border, bringing the check and the postal form. Y pues también este del Coco. A mí me hicieron un remix con este video del Coco. Bueno, eran con esto de aquí. Está chido, está chido, está chido. Y vamos a ver un poco. I'm not a boy, and I'm not a girl. I'm a coconut. I'm not a boy, and También voy a hacer un pequeñito detrás de cámara ahorita mismo. Y pues veamos cuáles son los populares. Esos son los más populares. No entiendo cómo el de Bob Esponja sigue obteniendo vistas. Es muy raro para mí. Bueno, vamos a hacer un pequeñito detrás de cámaras. Vamos a salirnos de aquí. Aquí no. Mira, acá son las publicaciones. Viendo todo lo que he hecho en mi pasado antes de llegar a esta increíble cifra. Programas. Bueno, vamos a intentar hacer un pequeñito detrás de cámara ahorita. Con todos mis shorts. Quizás se preguntan cómo hago Want to see a magic trick? Good. Yeah, come get some, you frickin' wuss. de la Harkin y también del I'm not a boy, and I'm not a girl. I'm a coconut. I am the coconut. pues la app que uso es pues nada más nada menos que Ibis Paint X. Sí, esa app que
estos de aquí de Dan Disworld están por hacer a mí, pero tiene su gema. Y mira aquí. Aquí es como hago los dibujitos. Elijo así un pincel. Creo que ya muchos saben cómo se utiliza así. Y la verdad, pues, se me dificulta mucho, no por la app, sino que porque casi no tengo ideas de qué hacer así para dibujar. No sé qué estoy haciendo ahorita mismo, la verdad. Parece una mongus. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es esto? Pero voy a dibujar la carita del conejito. Vamos a dibujar la carita del conejito. Ya pues aquí relleno. Y ahí pongo. Luego, y ahí lo puedo mover, porque acá lo tengo. Ahora lo puedo guardar la foto. Y el programa que utilizo para editar videos sería InShot. Este programa que algunos utilizan y así. Es gratis y muy fácil de usar. Aquí podemos elegir una base. Y le puedo colocar un color que vamos a colocar este fondito de aquí. Y aquí nos vamos a hacer esto. Usamos a seleccionar más imágenes. Y ahí está. Luego pintamos todo así. Y le picamos así. Y aquí tenemos la imagen. Y podemos alargar el video. Y pues, creo que algunos que saben utilizar InShot te pueden ya lo saben. Podemos mover así. Pero también se pueden crear unos propios movimientos así. Clicamos a esto y así. Y aquí lo tenemos. ¿Vale? Y pues también podemos garabatear cosas. Dibujar. Voy a dibujar Among Us. Y pues podemos elegir cualquier cosa aquí que ya hemos puesto, por ejemplo mi gatito. Y aquí, pues, ¿qué podemos ponerle? Aquí he partido mi personaje en varias partes. Le podemos poner. Y por cierto, acá están los comentarios del video, todos los comentarios de mi canal. Está el personajito, el Green Stick, Mr. Green Stick, así se llama. El personajito este papel que no le he puesto nombre. El gusano ese que ya no ha salido. ¡Uy! Mi antiguo logo, ¿por qué no? Uno de mis primeritos logos. Pero mi primer logo solo era el Ruby. Solito, el conejito solito, no había ni corona ni nada. Acá tenemos los sprites de Fabricio, así, para mover. Y conservo mi primera imagen así, de siempre. Así conservado así. Pues ahí fui subiendo y así. Podemos agregar así como ojos, stickers. Así, cositas. Podemos ponerle. Y pues, así es como se ve. Así puede ser como se ve. Bueno, también podemos escribir aquí. Y podemos borrarlo. Podemos volver a escribir como de esta
este video de Borachis porque estoy ideando un video así tipo estilo Borachis intentando ver comentarios tontos para ver si funciona. Y también. Uy, no se ve. Pero sí, básicamente las cosas así se están moviendo. Y pues podemos ponerle más videos. No es como otros editores que te cobran por poner solo 3 imágenes. Si pones más de 3 imágenes te cobran. Oye, ¿que eres un pro? Ya le puedo poner este videito de aquí. Pero no le puedo poner más hacia el frente. Bueno, ese fueron las estadísticas con el detrás de cámaras, pero bueno, y espera, antes de irte pondré una nueva meta, será de 400 subs, no de 200 ni 300, 400 subs. Bueno, de verdad, les agradezco muchísimo por todo su apoyo, al fin pude cumplir mi primera meta y espero que si suben vídeos espero que también cumplan sus metas, pero bueno, también después de la meta de 400 me serán 1000 y luego me ayudarán a conseguir la placa de plata, que es mi más grande sueño, pero bueno, bye.